Bueno, bienvenidos a Modo. Hoy estamos en modo podcast y este es nuestro tercer capítulo. Y en esta ocasión invitamos a Sebastián. Vamos a hablar sobre propiedad intelectual. Entonces, nada, primero que todo me gustaría que Sebas se presentara, nos contara quién es, a qué se dedica. Dale, Sebas. Bueno, pues primero gracias por la invitación, un saludo a todos los que nos están escuchando, viendo. Yo soy abogado, me dedico al tema de la propiedad intelectual, al tema de derecho corporativo, startups y hasta el asunto de las TICs. Soy estudiante de Derecho Informático de especialización, también soy compositor, artista y bueno, también ilustro y hago otro par de cosas. Ok, bueno, Sebas, me gustaría también que nos dijeras cómo se llama la empresa con la que trabajas. Bueno, yo soy, digamos, el fundador pues de LegalTech. Somos una firma de 4 abogados. Como ya lo dije, nos dedicamos al tema de propiedad intelectual, pero sobre todo enfocado a la industria musical y recientemente al derecho informático. Estamos ubicados en San Antonio y bueno, los invito a que nos conozcan. Listo, pues ahí vamos a dejar como las redes y esas cosas para que miren, pues que también sacan contenido para no solamente corporativo, sino que da un poquito de valor y son datos interesantes que a uno le gusta ver por entretenimiento. Y también me gustaría que me hablara sobre la carrera de músico, pues que tenés una carrera de músico de toda la vida. Bueno, por ese lado, lo que le decía ahorita, bueno, le he comentado a mucha gente, es que estoy procurando hacer de mi hobby una forma de vivir. Entonces, la fortuna es que soy mi propio abogado como compositor y artista. Y bueno, llevo cerca de 11 años escribiendo canciones, haciendo música, arreglos, composiciones y bueno, en estos últimos meses me he venido como organizando legalmente con todos los aspectos, afiliándome a todas las sociedades de gestión colectiva, empresas en Estados Unidos, en Colombia, en España y así. Eso es como algún resumen pues desde lo legal. Yo creo que ahorita lo podríamos abordar más Listo. y podríamos empezar tratando qué es la propiedad intelectual y cómo se divide, o sea, como el concepto de qué es la propiedad intelectual inicialmente. Bueno, el concepto tácito expreso no lo voy a dar, más bien va a ser como ejemplificativo para que se entienda. Mejor. Entonces lo principal es como coger un poquito también desde el Código Civil, entender qué es la propiedad. Y digamos que la propiedad es esa facultad que tenemos para usar, gozar y disponer de un bien. Entonces si se trata de un bien corporal, estamos hablando de la facultad que tenemos de usar, gozar o disponer de nuestros computadores, de nuestra guitarra, de nuestros carros. Pero entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de bienes intangibles, como es una creación artística, científica o literaria? En ese momento es cuando empezamos a hablar de propiedad intelectual. Entonces es esa facultad de usar, gozar y disponer sobre esos intangibles. Ok, ¿y cómo se divide esa propiedad intelectual? ¿Cómo se divide la propiedad intelectual? Bueno, la propiedad intelectual se divide en derechos de autor y propiedad industrial. Entonces los derechos de autor abarcan lo que son creaciones artísticas, científicas y literarias. La propiedad industrial se divide en signos distintivos y nuevas creaciones. Por ejemplo. Entonces las nuevas creaciones abarcan lo que son las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos empresariales. Los signos distintivos es lo que son las marcas, lemas comerciales, denominación de origen y nombre comercial. Cada uno es un mundo súper extenso, entonces toca mencionarlos. Ok, listo. Bueno, no sé si te gustaría como dar un contexto de por qué nace la propiedad intelectual, cuáles son las bases que tenemos y como un recorrido hasta hoy, que es todo el tema de propiedad intelectual. Bueno, la historia es extensa, no la conozco toda porque recién en clase pues que hemos tenido lo hemos discutido, incluso el profesor llegó diciendo que la primera data era desde 1700. Uh-huh. Y una investigación que hicieron allá en un grupo de un semillero del CES. Y yo le dije, profe, no, yo estoy leyendo un libro que es de Ernesto Reginfo, que es Derecho de Patentes. Y ellos, incluso Ernesto, desde la Universidad Javeriana, encontraba una data desde 1472, que era en Venecia, que era un estatuto. Y era que básicamente narraba en su primer artículo las bases de hoy en día de la propiedad industrial. No recuerdo cómo decía exactamente, pero decía como que en esta ciudad y sus alrededores, para los creadores y las personas que hagan nuevas creaciones o creaciones artísticas, por ejemplo, estarán protegidos y amparados por esta ley. Y si alguien quiere
hacer el uso de esa creación tendrá que pedir permiso a tal y tal persona. Ok. Entonces la data viene como de 1400 y ¿en qué se fundamenta, digamos, la propiedad intelectual? Yo lo diría que desde la protección y desde incentivar al creador. La protección porque, digamos, cuando protegemos nuestras creaciones, tenemos la facultad o el derecho de excluir a otros de que la exploten, ¿cierto? Ujú. ¿Por qué? Pues porque si yo hago, no sé, una patente, un invento, y alguien llega y nadie le dice nada, pues no se está protegiendo todo lo que yo estudié, lo investigué, lo que invertí para que se diera esa patente. Y porque es el sentido de incentivar, pues justamente porque si cualquier persona se puede apoderar de lo que yo hago, pues yo no tengo motivación para hacerlo. Ajá, Entonces pues, nace un poquitico, digamos, desde ahí, pues hay muchos fundamentos, desde la doctrina, desde la ley, pero yo lo llamaría por esos lados, que viene por esos caminos. ok, pues sí se aprovecharían de algo que vos desarrollaste Sí, del en 3 trabajo años. ajeno. Y esas patentes, digamos que desde el punto industrial, esas patentes tienen un límite. No sé, por ejemplo, si yo desarrollo unos super tenis, ¿tengo un tiempo o toda la vida me quedo con esa patente? Bueno, de hecho eso es muy particular porque de hecho el primer caso de patente acá en Colombia fue con unos tenis, A ver. fue con zapatos. No recuerdo el año, fue como en 1700 y era simplemente que una persona fue a la oficina de patentes, no recuerdo cómo se llama en su momento, registró un cambio que le hizo a los tenis y era como patente, eran unos zapatos realmente. Y entonces excluyó a mucha gente de explotar eso. Entonces había gente de Bucaramanga, solamente excluía para la gente de Bucaramanga, del departamento de Cundinamarca. Pero entonces la gente de Cundinamarca se veía afectada. Y decían, pero ¿por qué solamente la única persona que puede ejercer esto? Que yo no sé qué, va, que en Bucaramanga mucha gente hace esto, que yo no sé qué. Entonces, ¿cuál era la pregunta de las... Pues la pregunta es que si yo patento algo, ¿cuánto tiempo tengo para Ok, explotarlo ok. yo solamente? Entonces, mencioné todo el tema porque hice los zapatos, pero los Ajá. super zapatos. Bueno, eso depende de la legislación de cada país. Acá en Colombia son 20 años, una vez hace la patente. Entonces, luego de eso ya cualquier persona lo puede comenzar a explotar o a ejercer. Y complementando un poquito lo de la pregunta anterior, Ujú. de dónde nace, digamos que el hecho de que una obra, por ejemplo, entre los derechos de autor, luego pase a dominio público, es que digamos que permite que la humanidad avance tanto científica como culturalmente, Ujú. porque pues nadie se inspira pues de la nada, todos nos inspiramos de cosas que hemos visto, leído, escuchado por otros lados, entonces eso es lo que permite que avancemos como sociedad, que no se excluya digamos de forma perpetua la explotación de algo, por ejemplo. Sí, pues digamos que muere la persona y muere la invención, por así decirlo. Exacto, sí, pues de hecho Por- nacen unos derechos patrimoniales una vez que uno hace, por ejemplo, una canción. Luego de los 80 años de muerte del autor, eso pasa a dominio público. Después, 80 años después de la muerte del autor, con cualquier sea la forma que está. Dentro del derecho de autor es así. Ok. Cambia un poquitico a veces el tiempo, pero ya es cuando están los derechos patrimoniales en caso de una persona jurídica. Pero son cositas como muy puntuales, ¿cierto? Pero esa es la regla general. 80 años después de la muerte del autor. Ya después de eso pasa a dominio público y cualquier persona puede hacer uso de eso. Ok, bueno, no sé si vamos pues como para el tema de la música, porque el tema de la música tiene dos partes, que es como el compositor y quien ejecuta la canción. O no sé si son tres también, porque es el otro el intérprete, o sea, uno es quien la compone, otro quien lo canta, lo ejecuta y el otro quien lo interpreta en el público. Sí, bueno, pues se suele confundir, o ni siquiera no es que se suele confundir, no conocen que hay una distinción inicialmente entre la composición y el fonograma, o que es el Master Recording Sound. Entonces, digamos que por un lado se explotan ciertos dineros o ciertos derechos y por el otro otras cosas. Pero antes de, qué pena seas, antes de que sigas como explicando, ¿podrías dar como una definición de qué es el fonograma y qué es la composición? Sí, bueno, para allá iba también. Entonces, el fonograma es la fijación de sonidos o ejecuciones. Entonces, básicamente es como la grabación, lo que queda, pues, lo que escuchamos en MP3 y eso. Ujú. Eso es un fonograma. Y la composición es la composición, valga la redundancia, de ritmo. Bueno, eso ya es un tema técnico. Pero técnicamente sería ritmo, melodía, armonía. Legalmente sería letra o melodía.
Ok. Entonces cuando está el autor, el que hace la letra, y la melodía, el compositor. No se hace esa distinción legalmente, pero en la práctica sí es importante tenerlo presente. Ahora, con el tema del fonograma, ahí es donde empezamos bueno, para la elaboración del fonograma ya no necesariamente tenemos que tener el compositor, sino que están artistas intérpretes, que son los que cantan, por ejemplo, la canción, o los artistas ejecutantes, que son los que tocan los instrumentos. Entonces, por eso hay que hacer la distinción entre composición y fonograma, porque se cobran de diferentes maneras, funcionan muy diferente. Entonces, esas son cosas que hay que tener en principio. Igual, este tema de la industria musical es un asunto que hay que tocar más extensamente, más a profundidad en otro aspecto, porque hoy es propiedad intelectual. Sí, en general, pero sí me gustaría como que tocáramos algunos temas por encima y que pusiéramos como algunos ejemplos, porque pues digamos que Sebas y yo somos súper amigos, nos conocemos desde hace cuánto tiempo, El cuarto, 2004 yo creo. desde el 2004 más o menos, desde cuarto. Sí, más o menos. Ahí sapió la de nosotros dos. Porque entonces ahí estaba el tema de cómo se regula, o sea, quién regula y cómo se recogen esos dineros. Y me gustaría que explicaras también qué derechos tiene una persona que es músico en el tema de la composición y en el tema de la interpretación de la música. Como algunos ejemplitos pues como rápidos para eso. Bueno, sí, porque si se toca a profundidad pues es muy extenso. Bueno, hay que tener presente primero, y es una duda que nos llega mucho a la oficina, como, bueno, ya tengo mis canciones, ¿cómo hago para protegerlas? ¿Qué hago? Uh-huh. Entonces, dentro del principio, uno de los principios acá del derecho de autor es que la protección es instantánea, nace ahí mismo en el momento que se crea la obra. El registro, por ejemplo, frente a la DNDA, que es la Dirección Nacional de Derecho de Autor, es simplemente para darle autenticidad a la obra y protección frente a terceros, ¿cierto? Entonces, ¿qué derechos se generan? Bueno, acá hay unos derechos morales y patrimoniales. Entonces, los derechos morales tienen las características de que son perpetuos, son irrenunciables, son intransferibles, no se pueden negociar. Los patrimoniales se pueden explotar, se pueden transferirse a título oneroso o gratuito, por ejemplo, y se pueden negociar. Básicamente es como la diferencia, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, podrías colocar un ejemplo de cada uno, sí. Sí, bueno, por ejemplo, lo que pasa mucho con Taylor Swift, lo que está sucediendo ahora. Bueno, aunque ya es porque es en Estados Unidos, pongámoslo acá Bueno, llevemos el caso de Taylor Swift acá a Colombia. Entonces digamos que Taylor Swift hizo todas sus canciones, es la compositora de sus obras, es la autora de sus obras, y ella para toda la vida va a ser la autora de sus obras, así como lo conocemos las obras de Leonardo da Vinci y demás. Entonces, ¿por qué es eso? Porque hay un derecho moral que se llama derecho de paternidad. El autor siempre va a ser el autor de sus obras para toda la vida. ¿Qué pasa? Taylor Swift negoció su catálogo musical. Entonces los derechos patrimoniales entraron a cabeza de otras personas y se ha ido moviendo por todos lados. Uh-huh. Por eso es que ya hoy en día está regrabando sus canciones, haciendo unos nuevos fonogramas para tener la totalidad de sus derechos sobre esas grabaciones, perdón. O sea que ella lo que hizo fue vendió sus canciones viejas, pero con esas mismas canciones les cambió algo y ya queda con los derechos sobre... Pues no necesariamente las cambió, las regrabó, ¿cierto? Pues porque igual uno puede, no sé, por ejemplo, coger un fonograma, le baja 10 de tempo, le pone un filtro y pues es otro fonograma, ¿cierto? Ok. Pero ya el uso, digamos, puede ser un uso indebido sobre el fonograma, porque estamos cogiendo el mismo material, entonces hay que pedir autorizaciones. Ella lo que está haciendo es regrabar todo desde cero para ser la dueña total de lo que salga, ¿cierto? Y están quedando casi pues, exactamente igual, o muy parecidos, pues. Pero entonces ahí sería, ¿qué es el derecho moral y qué es el derecho patrimonial? Pues para ponerlo como en contexto. Lo que decía ahorita, los derechos morales se caracterizan porque son irrenunciables, perpetuos y para toda la vida. Entonces, derechos morales hay varios. Tenemos el derecho de paternidad, que ya lo dijimos, que es el que reconoce al autor para toda la vida. Derecho de ineditud, que el autor decide si quiere si quiere publicar la obra anónimamente o no. Derecho de retracto, derecho moral de retracto, que estamos hablando de derechos morales, que es que el autor publica su obra y en cualquier momento puede decir, no, saquémosla, o saquémosla, digamos, de circulación, ¿cierto? Que no se declare como mía. También es el derecho moral de transformación. El autor en cualquier momento puede cambiar la obra. O sea que si yo hice una canción
y me da por cambiarle un acorde, lo puedo hacer. ¿Qué pasa? Ahí aplican unas cositas que también pasan con los derechos patrimoniales, que es que bueno, si ya digamos, yéndonos a los derechos patrimoniales, hablamos del derecho de distribución, del derecho de reproducción, del derecho de comunicación pública, y se me escapa uno: comunicación, reproducción, comunicación pública, y se me está escapando uno. El caso es, cuando uno ejerce ciertos derechos, por ejemplo el derecho de retracto, que quiero sacar la obra de circulación, si ya por ejemplo ha llegado a terceros, no puedo hacer nada frente a esa persona, o tengo que resarcir los daños que causé por hacer el retracto. Entonces, si por ejemplo yo soy escritor, sacan 500 copias de mi obra, sacan 500 copias de mi obra, y en el momento de la distribución yo me retracto, pues yo tengo que pagar los daños causados a la editora, en su caso. Ok. Bueno, llevándolo al tema de la música, digamos que cómo sería esa, pues como, digamos que aquí está Psycho de Asimpro, me estabas contando en estos días, que eran como el ente o los entes encargados de recoger ese dinero. Y se vuelve, pues yo estuve como leyendo más o menos, pues o más que leyendo, viendo videitos por ahí de qué se trataba y cómo funcionaban ellos. Y encontré muchos videos que era muy cuestionable para muchos artistas, para muchas personas en general, la forma como lo hacían. Sí, porque no era como digamos tan transparente, además de que eran con dineros pues que como nadie cobra, pues o sea no ha sido como transparente. A ver, pues sí, lo primero es que Psycho y Asimpro son sociedades de decisión colectiva. Entonces eso es lo que hacen. Psycho por su lado lo que hace es recaudar y distribuir dineros de comunicación pública de las obras. Okay. De comunicación pública o de ejecución. Entonces, ¿qué es ejecución? Un concierto, por ejemplo. Pensemos en Diomedes Díaz. Diomedes Díaz estaba en un concierto, tocaba, además de lo que le pagaban, pues el promotor del evento tenía que pagarle a Psycho. Y Psycho luego le devolvía a Diomedes dinero por sus composiciones, pues si es que eran de él, ¿cierto? O al compositor. En el tema de Asimpro, igual. Ellos cobran la comunicación pública, pero el fonograma, la grabación como tal. Entonces, sí pasa eso que como los artistas no están afiliados a este tipo de sociedades, pues el dinero se queda allá y ellos nunca lo cobran y nunca les llega. O sea, lo cobra Psycho de Asimpro, pero los artistas nunca, porque yo vi que que tenía como pues aquí en Colombia habían 114 músicos registrados en Psycho de Asimpro. En Psycho eran como 5.000. 5.000. Pero artistas, no, perdón, en Asimpro eran como 5.000 artistas y productores fonográficos como 100 y punta o 200, está por ahí por los lados. El dato de los que están en Asimpro no lo tengo, la verdad, pero creo que deben de ser más. Pero mira que pues es muy poquita gente la que está registrada y... Es muy poquita gente. De todos los músicos que pueden haber, porque no sé, pues cómo categorizar a partir de cuándo se puede monetizar o para cuándo es una persona o un artista público para recoger dinero por esas dos entidades. Pues no es que uno diga que tenga que tener cierto tope para uno estar ahí o no, o sea, lo importante es estar, porque así se estén generando $100, pues hay que cobrarlos y eso le corresponde a uno. Ya lo que cambia en el tema respecto como a los requisitos, por ejemplo acá en Psycho, en Colombia, sería que tú con menos de 20 composiciones puedes entras como titular administrado, y cuando tienes más de 20 composiciones entras ya como socio, entonces eso te da beneficios. Pero, ¿y cuál es la diferencia entre una y la otra? Básicamente los beneficios. Entonces cuando entras como socio es como que te hacen préstamos, te pagan la seguridad social en cierto momento, te invitan a eventos, a festivales, te nombran a ciertos programas y demás. Ok, entiendo. Y digamos que es muy raro, pues que una... Es que a ver, realmente el asunto de la industria musical amerita más tiempo porque hay que abarcarlo desde cero, pues porque hay que explicar muchas cosas, hay que explicar qué es una editora musical, qué cobra la editora musical, sí, qué derechos se generan. Pero colocándolo en pues como en este ejemplo que está tan tangible, quedan cosas muy abiertas, y es como, pues cuántos artistas pueden haber en este momento Sí. Que no están aprovechando nada, o sea, que están ganando plata, pero ellos no saben, y otra entidad se las está reclamando a ellos. Ajá, es cierto, sí. Pues, a ver, por ejemplo, pensemos en casos acá, ¿cuántas bandas de acá del Oriente Antioqueño no han tocado en altavoz con mucho público y nunca han cobrado de dinero frente a Psycho? Se está perdiendo.
Pues por ejemplo con la banda tuya tocaste en un festival de acá de Sí. Río Negro el año pasado, a Sí. finales del año pasado. Y digamos que, pues como para poner ese ejemplo ahí, ¿qué dineros tenías derecho para reclamar? Bueno, ahí tenía derecho por compositor frente a Saiko y frente a dueño de un fonograma frente a Simpro. ¿Por qué? Pues porque tocamos varias composiciones mías en el festival. ¿Y por qué como dueño del fonograma? Pues porque mientras que las bandas se cambiaban ponían canciones de la banda, ¿cierto? Ujú. Entonces hubo una comunicación pública del fonograma. Mm, ¿Qué pasa? Pues bueno, hay que saber cobrar el dinero. Entonces acá con Saiko hay que estar encima de ellos. Entonces hay que estarles mandando correos, veas. Tocamos en este festival, este fue el aforo, este fue el valor de la entrada y todo, y ya con eso tienen tarifas. Lo ideal es que el festival pase las planillas a Saiko y pague. O sea, las canciones que van a poner todo el día. Exacto. Pero no, pues no es usual, eso pasa en festivales muy grandes como Rock al Parque o Altavoz. Y en Rock al Río ha sucedido, bueno, estamos acá, en Rock al Río ha sucedido, y este año no sucedió, no nos pidieron Ujú. planillas, no pidieron que íbamos a tocar, Sí, sí. entonces no sé si en este momento habrán pagado o no. Entonces, digamos, en ese caso vos como artista, porque digamos que eso no es tu labor administrativa, o sea, para vos de ser transparente como músico o como intérprete, pues que manden o no las planillas. A vos lo que te interesa al fin y al cabo es que si o hay una entidad encargada de cobrar, que a vos te digan, vea, esta fue tu plata porque sonaron 10 veces estas canciones tuyas y porque interpretaste pues hiciste la interpretación, por la interpretación te la paga el festival. Sí. Y ya el fonograma como sonó, debería cobrártelo eso, entonces sería como muy, pues o sea la administración como sea del festival, no debería interferir a vos, y digamos que Saiko de Asimpro proactivamente deberían estar entregándote el dinero. Sí, bueno, lo que pasa es que primero hay que entender de que Saiko y Asimpro y ninguna entidad en cualquier parte del mundo es omnisciente, omnipresente, entonces por eso es que uno tiene que estar encima de ellos tallándolos. Por eso hay que enviarle los correos, hey, estoy acá tocando, sonó acá y demás. Realmente por ley lo que deberían hacer esas entidades es pues justamente enviarle las planillas, así como los establecimientos comerciales, los bares, los hoteles están enviando planillas, pero es imposible. Entonces ellos pagan pues su tasa, creo que es anual, ¿cierto? Y yo no sé bien cómo es que se distribuiría por allá. Entonces, por eso es que como que acá Saiko tiene como muy mala fama, porque no es como totalmente transparente pues sus transferencias y demás. Diferente a otros países como Estados Unidos, pues que tenemos otras sociedades más Ajá, porque organizadas. si cuando estuvimos hablando del tema que me contaste, a mí me pareció muy raro pues el concepto porque hace, no sé, como 2 años más o menos, 3 años, estaban diciendo que las tarifas de transporte iban a subir porque Saiko iba a cobrar. Sí. Saiko Asimpro, pues es como, digamos que para las personas que no sabemos mucho de esos temas es como la misma figura, pero ya sabemos pues que cobran Sí, que son diferentes. que son diferentes, pero lo que estaban diciendo era que por las personas pues de los buceteros o los taxistas Taxistas, sí. tenían que pagarle algo a ellos como entidad y ya se le repartía a los músicos. Y eso fue un boom. Y me di cuenta, pues ahí viendo como las noticias, me puse a ver en estos días unos videos y salía pues como el video, porque tampoco hay mucha información de ellos. Eso Sí. es lo más... De hecho, creo que lo hablamos un poquito y yo no recordaba qué fue lo que pasó con ese caso. Acá más o menos estoy recordando. Ujú. Entonces, pues uno piensa si le deberían de pagar. Pero yo creo que la respuesta ahí de los abogados en su momento fue como que es que ellos no contratan un taxi por la música, diferente a cuando van a un bar, van a consumir música. Y si vos vas a una discoteca y no ponen música, pues No tiene sentido. de sentido, sí. Ujú. Entonces este es como el fin que se persigue también, que uno no es consciente de eso. Ah, ok. Pero por ejemplo en un restaurante, o en un restaurante bar, sí, obviamente, en un restaurante. Ajá. O por ejemplo, si yo soy artista y monto un bar y en mi bar solamente se pone música mía, ¿qué pasa en esos casos? Sí, sí, de hecho esas discusiones han pasado acá. Y pues ¿qué pasaría? O sea, no tendría por qué pagar esa cosa siempre, porque estoy utilizando lo que está en mi propiedad. Ujú. Y yo soy el que está titular pues, de las obras que se utilicen o no. Incluso lo que hablábamos el otro día, si yo, por ejemplo, Epidemic Sound, que tú pagas una licencia y puedes utilizar música libre y todo, ¿por qué tendrías que ir a pagar
Bueno, mentiras que sí, sí tiene sentido algunas cositas. Pero creo que es que nos alargaríamos mucho si vamos al fondo de todo eso, pues. Sí, porque es que digamos que dicen que los coros son grandes. Y entonces así como tienen la capacidad de ir, pensaría yo que tienen la capacidad de ir a los bares a cobrarles porque pues la señora se quejaba porque la cogió como en plena pandemia, sádico, y siempre ahí encima de ellos. Exacto, sí. Sino que es que yo me he dado cuenta que en el mundo de la propiedad intelectual se generan muchas discusiones. Ujú. Y voy a poner un ejemplo que fue en la oficina. Nosotros hicimos un post en donde decíamos como que las ideas son de quien las registra primero. Y es una cosa súper discutible entre abogados. Y entonces todos allá peleando como que no, que borré eso, que yo no sé qué. Y yo les decía, yo abajo expliqué cuándo sí y cuándo no. Entonces si hablamos de derechos de autor, no aplica lo que dije. Pero si hablamos de propiedad industrial, sí aplica decir las ideas son de quien las registra primero. Ujú. Un ejemplo es registro de marca, por ejemplo. Entonces hay cosas muy discutibles y eso, hay que ir como más a fondo y realmente mirar los principios que nos trae la propiedad intelectual, los conceptos, cosas de la norma y demás. Sí, y bueno, no sé, como para no alargarnos más, pues es que es un tema súper... Es súper extenso. Y súper mediático, porque en este momento, pues más que son como las figuras públicas las que están siendo afectadas, entonces se están como encargando de eso y uno ve que no hay como mucha información, pues, porque son videos súper viejos los que uno encuentra de eso. Sí, Y total. Y pues y es que es muy raro. De hecho, pues yo cuando comencé en este mundo comencé a leer la ley 23 y yo decía, eso no tiene sentido. O sea, por ejemplo, la ley 23 dice, el productor, pues que es la que rige todo el tema de derechos de autor, el productor fonográfico es la persona que se encarga de hacer la fijación de sonidos o ejecuciones. Y uno entendía en principio que era como el dueño del fonograma, pero no, realmente en la práctica el dueño del fonograma es la persona que paga. Entonces, no sé, yo también peleaba con mi profesor de Derecho Informático estos días porque él decía, no necesitamos que regulen más, porque con los principios del derecho podemos trabajar en todo. Y yo decía, como que sí, como que no. Entonces la pregunta acá también es como, ¿hay que regular o no? y llevándolo, pues es que son unas preguntas que si usted me hace la pregunta a mí, no tendría como ¿Hay responder. que regular o no? Ajá. Es eso. En este libro que ahorita hablaba de Ernesto Refinjo, que es Derecho de Patentes, decía como que demasiada protección coacta la innovación y poca protección. Pucha, no me acuerdo bien. A ver, la idea es como mucha protección. Cuarta, la innovación. Demasiada protección coacta y afecta la innovación y mucha protección. No me acuerdo. Las quedo viendo. Pero sería como vulneraría Sí, pues al autor. la quería traer, es que como traté de recordarme Textualmente. Sí, textualmente sí. Pero era eso, como que si había mucha protección se dañaban ciertas cosas, o si había mucha libertad, también se afectaba, como ese impulso de innovar, de crear y demás. Y lo dijimos al principio. Sí. De una forma, pues. Y digamos que, digamos, llevándolo para otro tema, por ejemplo, en el tema de las marcas, que también es otra cosa súper difícil. Otra cosa, no, otra tarea súper difícil que tienen las personas. Es otro mundo, sí, uff. Que tienen las personas cuando están creando una empresa o cuando están creando una marca o un negocio, que si no se protegen, porque entonces usted monta, no sé, está montando una empresa y si no, y saca una marca y si no la protege, esa marca la puede utilizar otra persona si la registra. Sí, está vulnerable. Es que de hecho lo dijimos ahorita, un registro de marca, pues le dijimos con otro asunto pero que aplica para esto, un registro de marca tiene varios propósitos. Digamos que uno es excluir a otro de que imite tus servicios o productos, ¿cierto? Otro es, obviamente, protegerlo, además le da valor a tus servicios. Hay muchas cuestiones ahí, incluso desde un tema corporativo, una marca entra como un activo dentro de las acciones de una empresa. O sea, son muchas funciones que tiene una marca. Prácticamente la función de una marca es proteger. El registro de marca. A mí me parece, pues en estos días que estaba revisando ese tema de los registros de marca, que pues el trámite vale, no sé, como $1.000.000 pues para ir. Sí, está cerquita de $1.000.000. Solamente llevarlos, o sea, ya el trámite para el Estado vale eso. Sí. Y a mí me parecía, pues que, digamos, que se vuelve muy difícil para una persona que está tratando de emprender
también hacerlo. Ujú. Y también salen como esas políticas. Lo que pasa es que también tiene su finalidad, que Ujú. cobren esas tarifas tan altas. Y es que eso viene desde Estados Unidos, que en Estados Unidos se vio una cosa que eran los- no recuerdo el nombre, pero eran como los registros, la gente que hacía registros troles, eran las marcas troles. Ok. ¿Y qué era eso básicamente? Personas que buscaban marcas que podían ser futuras de que alguien trabajara con eso. Entonces, no sé, hamburguesas y papitas. Entonces hacían el registro de marca con eso. Y eventualmente iban a hacer alguien con ese mismo nombre. ¿Y qué hacían ellos? Ah, pues yo soy el propietario de esta marca, pues se la vendo. Como los dominios. Exacto. Entonces, nace un poquito por ahí, como para evitar estos trolls de marcas. Como los dominios que, pues es lo mismo. Sí, es esa misma cosa, pues. Entonces, por eso es que también tiene su fundamento el valor, pues, que cobre. Porque alguien que hace registro de marca troleando, pues, esperando tener una expectativa de vender a futuro, pues dice, no, pues yo voy a pagar un registro de marca, 1.000.000 de pesos por cada vez que vaya a hacer alguien para saber si resulte un cliente o no más adelante. No, y pues lo que me estabas contando del tema de la marca no solamente es que o sea, que toca registrarla, pero si te equivocas en algo y no haces bien el estudio, porque hay que ponerle algo de branding. Hay que hacer un estudio marcario, sí, Ajá. hay mucho branding. Hay que analizar pues todo el tema de cómo están las otras marcas, y si te equivocas ya perdiste la plata. Exacto. Y vuelve a empezar con algo parecido que lo hiciste. Sí, pero, o sea, yo creo que si el abogado es diligente, pues hace un estudio marcario idóneo, está pendiente de las notificaciones que nos lleguen de la SIC, de la Superintendencia de Industria y Comercio, y uno va a dar respuesta y todo, y lo va llevando. Pues pues no, más que ha pasado, pero ya tiene que ser que llegue una corporación pues, o algo muy fuerte del exterior, incluso de acá mismo, y comienza a negociar sobre eso, a hacer otras cosas, pues, pero es más, puede ser más como por diligencia. Igual, yo no sé, yo siento que, bueno, hay que entender que la profesión de abogado es de medios y no de fin. Uno no puede garantizar un resultado, a excepción de ciertos procesos, pues digo yo. Uno puede garantizar un registro de una hora frente a la DNDA, porque no pueden haber fallos a no ser de que sean pues de software o alguna cosa Ujú. allá en la página, pero eso tiene que dar. Pero uno no puede garantizar como abogado la libertad de alguien pues en un proceso penal o alguna cosa así. Con el tema de registro de marcas, yo siento que a veces como que fluctúan en esos dos campos. Como que puede que sí y puede que no, pero usualmente es lo que sea. Pero sí conozco casos en que han llegado, han habido más bien abogados pues, poco diligentes, Ujú. pero también han pasado cosas externas, exógenas, pues. Pero mira que entonces no solamente es el valor que tiene una persona que está emprendiendo para registrar su marca, sino que también se amplía pues el valor que hay que pagar a un abogado, o sea que Exacto. se sube más el valor. Entonces, Pero en esos días vos me estabas contando sobre la noticia que estaba muy barato el registro de marca. para los emprendedores o quien desea hacer de 18 a 28 años, tiene una exoneración del 90 o 80%, si mal no recuerdo, creo que sale como en 100.000 pesos, o sea que está súper barato. Y eso está súper bueno, hay que aprovecharlo en este momento. Pero pues hay que sumar los honorarios del abogado, que usualmente un abogado cobra por eso pues se ve mucho en el tema de los abogados que cobran, también depende del marrano. Ah, sí, y Pero hay eso. tarifas fijas, a veces, pues y hay tarifas fijas que nos fija la norma. Pero usted puede encontrar abogados que te cobran 700.000 pesos, hasta 5 millones de pesos. Depende del Conozco marrano. gente que ha cobrado 400.000 pesos por hacer un registro de marca. E incluso yo he pensado que uno cobrar 1.000.000 de pesos por un registro de marca, eso no es plata, porque te toca estar varios meses pendiente de la Gaceta, a ver qué noticias hay o qué sea, y pues nada. Sí, es un trabajo también. Entonces digamos que se compensa pues con la ley que sacaron que pues que mermaba mucho el porcentaje. Y está bien pues porque con la inflación y ser emprendedor aquí en este país es una cosa muy Sí, difícil. de hecho tengo un caso acá que nos pasó con un cliente que es dentista, no voy a decir pues el nombre de la empresa de él, y él decía vamos a hacer un registro de marca, y entonces empezamos a hacer el estudio marcario, y encontramos de que creo que justamente era un Bucaramanga, que había una empresa que ya estaba como con eso, y como que tenía registro de marca, o no me acuerdo qué fue, eso pues ya es viejo. Entonces nosotros le explicamos a él, vea, si hacemos esto, es probable que no salga nada. Y man insistía. Y entonces, bueno, lleguemos a ver qué resulta. Pero y le decíamos, más fácil negociamos con ellos. Claro. Y man insistía cuando, claro,
se perdió, pero porque ya sabíamos que no había viabilidad en ese, O sea, que quería perder la plática. que quería perder la plática, se lo advirtió y lo hizo pues así. O sea, así que te iba a hacer una pregunta. Pero antes pues de la pregunta, yo creo que el tema de las marcas amerita un podcast diferente porque hay muchos tipos de marcas. Hay marcas sonoras, hay marcas olfativas, hay mucho tipo de marcas, incluso certificaciones. Se me olvidó el nombre. Pero hay mucho tipo de marcas. Pero digamos que hacia allá iba la pregunta, pues no enfocado específicamente al tema de marcas, sino lo que yo veo es que crece mucho como la innovación en diferentes aspectos y en diferentes sectores, por ejemplo la tecnología, que es un tema que no hemos tratado, el software, o mira lo que estás hablando ahorita de las marcas olfativas. Entonces, por ejemplo, uno podría registrar un aroma y se vuelve como un tema tan complejo para pues, los abogados, que son las personas que se dedican a hacer ese trabajo como de llevar la trazabilidad de que todo esté correcto, y para el sistema pues judicial, para defender las personas que sean dueñas de sus obras o de sus innovaciones. Y no sé, o sea, a mí no se me ocurren pocas cosas para mirar cómo la tecnología pueden apoyar con esas... De hecho, sí. Y hay formas legales y tecnológicas de proteger las creaciones propias. Y un ejemplo sería, pues bueno, yo, no sé, escribo un paper. Lo puedo registrar y está protegido. Bueno, ya de por sí está protegido, lo que vimos ahorita. Lo que pasa es que nos da ponibilidad frente a terceros en caso de que alguien más lo llegue a utilizar. Pero yo con la tecnología puedo hacer de que ese paper que está en PDF nadie lo descargue. Entonces es una forma de proteger desde la tecnología. Es como un contrato, pues, o sea, un contrato es yo darme la mano, decirle sí. Pero ¿cómo lo protejo? Pues es una firma. Bueno, es que hay muchas formas de proteger. Y yo creo que yo ya, pues que estoy sobre todo metido en ese mundo de la tecnología, voy a optar y está optando como más bien protegerme por esos medios tecnológicos, que a veces como por la ley porque es lenta y muchas cosas. Entonces te ponía el ejemplo del paper. Más fácil, impido que alguien lo descargue a tener que ir a registrarlo, porque para mí es más eficiente. ¿Y cómo impedís que lo descargue alguien? Bueno, ya los ingenieros son los que sabrán pues ese tipo de cosas, ¿cierto? Sí, sí. Pero hay mecanismos pues tecnológicos que pueden... Sí. Y pues también están los hackers que van a siempre a tumbar esas cosas. Pero es ese tipo de cosas, darle una doble incluso protección, tanto desde lo legal como desde lo tecnológico. Pues igual digamos que eso se llevaría, es como el registro de las plataformas para protegerlo, y ellos se encargan los buscadores o no montarlos ahí porque saben que se van a meter en un pleito. Pues quién va a querer, no sé, yo teniendo una biblioteca de documentos o de libros, por así decirlo, que no me interesa meterme en un pleito con alguien, entonces esas personas también van a solamente dejar de descargar o vender lo que está registrado. Sí, por ejemplo es esto. Con la banda nosotros hicimos la distribución de nuestro último álbum y se envió en formato WAV, que es el de más alta calidad. Y bueno, está por ejemplo en Spotify, en Deezer y no se descarga, uno no hace una descarga realmente. Entonces ahorita estamos verificando en cosas que nos hayan etiquetado y estamos etiquetados por allá en China. Una página ya dando el codo pirata. Vimos 3 páginas, yo no reconocí los países. Descarga gratuita. Y nosotros, bueno, pues estamos protegidos, pero pues hay gente que viola esas cosas de tecnología y demás. Y pues estamos protegidos legalmente también. Pero hay cosas con las que uno no va a pelear y tampoco hay que librar esas batallas necesariamente. A esos extremos, pues, pero... Sí, hay que saber qué pelear y qué no. Pues ya si, no sé, Nat Geo utiliza una canción mía sin autorización, es diferente a que la utilice alguien que tiene 10 visualizadores, por ejemplo. Y pues es lo que pasa hoy en día también con las editoras musicales. Y que yo te lo explicaba a vos, pues vos puedes poner esta canción y no te van a molestar. Pero si vos sos muy reconocido, ahí sí llega la editora musical o el publisher. Hey, ¿qué pasó? Está utilizando esto sin permiso. Y más como los medios, pues, para que yo lo utilice. Digamos que yo lo utilizo para, no sé, pues, para... lucrarse. Para lucrarse, por ejemplo, para un bar que van 5 personas, pues yo quiero ir a joder allá. Sí, exacto. Entonces es eso, es como una hipocresía que también se ve en la industria, en todas las ramas que hay por ahí, las demás industrias. Y ya llevándolo pues para el otro lado, que hay formas de protegerse también, que se ve mucho, digamos, despeguémonos un poquito del tema de la música, es con el tema de los NFTs. No sé si puede cubrir, que es un tema súper largo también para tratar, ¿cierto? O sea, es que hay muchos temas en el tema de la propiedad intelectual. Uno se da cuenta, pues, o me estoy dando cuenta que hay muchas cosas para hablar. Sí, o sea, yo por eso insisto que cada ramita que hay por ahí, que hay que tratarla en un solo podcast,
Pero lo bueno de esto es que ha sido como un paneo general para la gente. Yo creo que no me como... Pues me gusta que hablemos como de todas estas cosas así, para que la gente se empiece a interesar a preguntar sobre cositas y demás, y la gente lo pida, hablen sobre eso, hablen sobre patentes, que es una patente, hablen de ese tipo de cosas. Mira que ni siquiera hemos hablado casi del software y es como el lado fuerte mío. Y de hecho, pues no hemos hablado casi de propiedad intelectual, porque no hemos hablado de los principios, características, realmente tocar a fondo qué es un derecho patrimonial, ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que sobre todo esto lo bueno es como que sí, es como un abrebocas pues, para la gente. Para todo lo que para todo lo que se puede dar, y es muy interesante, y también la gente puede pedir como qué es lo que les está gustando y qué es lo que más quiere que le metamos otro poquito. Pero por ejemplo el caso de los NFTs. O sea, uno ahí es... ¿Qué queda la pregunta? No, lo que yo iba a decir es que pues digamos que es el concepto puro de cómo la tecnología puede proteger algo más rápido que la ley. Sí, y hay que tener claro que la tecnología avanza muchísimo más rápido que la ley. Entonces, o sea, de acá que... No, es que... Y bueno, es que ahí también pienso muchas cosas. Mi profesor decía, no hay que regular. Yo a veces pienso que sí. Pero, por ejemplo, mira que en el podcast pasado que estábamos hablando con Andrés Botero, que vos lo conoces también, estamos hablando del caso de Uber. Pues de Uber, o sea, era como el caso de Uber puntual por lo que pasó pues en estos días de este señor, pues de este concejal que trató de multar o hizo multar al taxista. Pero era más, o sea, llevamos como la conversación, pues un abrebocas de qué pasó, pero la idea era llevar a qué es lo que pasa realmente con esas plataformas y en general con la tecnología. Y nosotros nos damos cuenta que no somos capaces de regular esas cosas, pero hay que hacerlo. Sí. Es necesario, sí. O sea, hay que hacerlo porque, por ejemplo, mira el caso de Uber. Si usted no lo legaliza, lo mete dentro de la ley, hay dos soluciones. Uno es echarlo, o la otra, que esté, ¿sí o no? Entonces, que esté requiere norma para las plataformas en general. Si lo echa, pasó lo que pasó. Uber vino con otro contrato diferente. Sí, le cambió una... De hecho, eso fue muy brutal, porque... ¿cómo fue que cambié? Vea, eso fue creo que en noviembre del año pasado, o hace 2 años. De hace 2 años. De hace 2 años. Entonces como que llegaron como a los 3 meses y los abogados simplemente cambiaron como la actividad. Entonces antes la actividad era como servicios de transporte y cambiaron el objeto del contrato por renta de coches. Entonces no era ilegal. Renta de coches con conductor. Con conductor. Entonces no era no era ilegal y pues esos abogados... Sí, entonces para mí en el tema pues digamos que en la propiedad y la tecnología que va tan rápido, yo digo que esas cosas sí deberían pues ser legalizarse y tener normativa para cada uno de esos casos que se van dando. Sí, pero pues es que yo creo que vuelve la pregunta, ¿hay que regular o no? No, para mí sí hay que regular, pero la regulación no debe ser tan a casos puntuales, sino una regulación muy general que abarque muchas cosas, porque si no nos quedaríamos regulando cada modelo de negocio que viene. Es que hay un punto, y lo he discutido mucho por ahí con colegas, y es como, nosotros necesitamos que regulen un contrato, digamos que por WhatsApp. O sea, hay que mirar qué requisitos requiere un contrato, las partes, que el objeto sea lícito, la causa y otros aspectos. Y en un contrato por WhatsApp por WhatsApp en un chat se dan todos esos aspectos. Entonces no hay que regular un contrato por WhatsApp, por ejemplo, porque ya la ley de por sí nos trae esos aspectos. Pero ya está regulado, sí. O sea, la ley ya lo regula. Pues lo trae en aspectos generales que no lo aplica a ese tipo de cosas. Yo lo que digo es que, por ejemplo, ese tipo de cosas no debería, es como, no, es que vamos a regular contrato por WhatsApp, otro por Telegram, otro por Instagram, no, o sea, debería ser como lo decís vos, hay una regulación que dice 2 partes tienen que ponerse de acuerdo y ya se da el contrato porque dijeron, sí, vamos a hacer esto, vos haces esto y te pago por esto y ya. Pero también, pues digamos que por WhatsApp, un contrato por WhatsApp se vuelve muy fácil de demostrar que sí. Pero porque pues tomas un pantallazo, guardas la conversación, aquí tengo el contratico y llega un momento que uno dice, vea, aquí llegamos a un acuerdo. Pero por ejemplo, en el tema musical,
volviendo al tema de ahorita, es difícil decir, no, es que si yo monto acá un negocio, un bar, y pongo música, entonces, yo como demuestro que sí sonó Sebastián, o si sonó, no sé, Richie Ray Bobby Cruz, o sonó The Weeknd, ¿cómo se demuestran esas cosas? Entonces yo digo que para eso sí sirve la tecnología, para llevar como, ayudar a la regulación, porque Exacto. así por más leyes que vos pongas, va a ser imposible. Sí, pues de hecho ahora que lo mencionas, no sé si se ha desarrollado un software que permita llevar esa lista de lo que suena. Me imagino pues que, o sea, hacer historial y todo lo que queda ahí. Sí, pero se vuelve difícil. Yo creo que ya se están dando pasos para eso, sobre todo con los temas de inteligencia artificial y los El algoritmos que blockchain. tiene y el blockchain. Pero digamos que poniendo el caso de la inteligencia artificial, si uno se ponía a ver en YouTube con el caso de, digamos, voy a hacer, no sé, estos youtubers que hacen análisis de música. Entonces que yo solamente, no sé si has visto a Sean Track, Sí, sí. que él hace, que él pone, o el Chombo, que él pone pedacitos y él dice, no puedo poner más de 7 segundos, porque el algoritmo ahí mismo lo detecta. Sí. Entonces eso pasa, digamos que la inteligencia artificial se ha llevado hasta allá, pero, o sea, es como decirle al del bar, vea, ¿sabe que necesito que usted descargue este software para que me diga cuántas canciones puso? Sí, sí. Eso es como, es muy difícil llevarlo hasta allá. Entonces sería como, no sé, digamos. Bueno, y ahí me va otra pregunta que te quería hacer que antes de que me vaya. Por ejemplo, pues antes de que me vaya, siga yendo hacia ese tema. Si uno pagara Spotify dentro de un bar, ¿uno qué derechos tiene con eso? Porque digamos que uno está pagando por escuchar esa música. Ay, bueno, pues yo hacía acá la pregunta. O sea, sí me vamos a entender. O sea, usted paga por una suscripción a Spotify, a YouTube Music, o sea, la plataforma que Sí, sea, pues si tienes un derecho al uso, pues al uso. Entonces, ¿cómo te protege eso, por ejemplo, contra Psycho de Asimpro? yo creo que esa pregunta la podemos dejar para cuando realmente nos enfoquemos en la industria A la musical, música. porque nosotros lo hemos discutido en la oficina y no hemos llegado a nada, la verdad. No hemos llegado a nada nosotros en esa respuesta. O sea, no en principio diría, pues no tengo por qué pagarle a Sequoia Simpro, yo estoy pagando una licencia pues de uso o de reproducción, hay que mirar. No, de reproducción no. Lo que yo te decía, que el tema de reproducción es una dualidad, Ujú. no tiene que reproducir, es darle play a eso, no, es otra cosa. Yo siento que hay que estudiar eso, hay que estudiarlo bastante. ¿Por qué? Porque mira que el tema es que, no sé, es como el software que uno compra. Digamos, por ejemplo, la suscripción que uno compra por ejemplo, para un editor de videos. Que hay unos que son, o el de, por ejemplo, imágenes, un banco de imágenes. Hay unas que son para uso personal y otras que son para uso corporativo. Sí. Entonces yo creería, pues no sé, porque estoy hablando desde la ignorancia, desde lo que yo creo ahí, que podría pensarse que podrían sacar planes diferenciados para el tipo de uso, y ahí sí se llevaría como una trazabilidad de qué música yo puse y a qué músicos les pago directamente. Sería mucho más fácil aparte repartir las regalías para cada autor. No sé cómo lo ves. Bueno, pues, o sea, más o menos entendí la idea y me recuerda a un cliente que tenemos de Argentina, que es el baterista de Los Pericos, y nosotros le estábamos desarrollando los TIC para una plataforma en el que él estaba elaborando playlists de música propia para parques de diversión y museos. Ujú. Entonces, para cada uso habían tarifas. Entonces, que por ejemplo solamente iba a ser música personalizada. Que para un museo, pues ya música más relajada y todo y demás. Pero a veces a él le pedían como obras derivadas, por ejemplo, como música clásica. Entonces les hacía adaptaciones y todo, aunque esas ya son de dominio público. Bueno, es que se me vienen muchas cosas a la cabeza. Sino que es que él tiene muchas tarifas y paga de diferente manera cada cosa. Hay que mirar. Tengo que entender bien también pues la idea que vos mencionas ahí. No, pues si son ideas que van saliendo, igual eso es pues como un concepto que se me ocurre en el momento en la cabeza como para llevarle, será más como enfocado en la tecnología, cómo la tecnología puede ayudar a que... Sí, y es que de hecho, pues acá estoy pensando en un caso que me llegó estos días que tenía hasta ganas de hablarlo. Pues ni siquiera fue un caso, fue un cliente que llegó y dijo, necesito un proceso sucesorio. Y yo, bueno, cuénteme más o menos. Es que mi papá tenía 9 bitcoins. Ujú.
Y yo, bueno, ¿y si tiene la llave? Es que yo no sé qué es eso. Y yo, entonces yo empecé comencé a pensar, usted como lleva un proceso de herencia en la blockchain, si solamente hay una llave, y si se pierde la llave, se pierde todo. Pero si lo pensamos de otra manera, uno puede hacer un smart contract, un contrato inteligente que programe, no sé, tal vez el manejo en caso de fallecimiento pues, de la persona. Pero entonces la blockchain, ¿cómo va a saber que la persona falleció para que se ejecute el contrato de forma inmediata? Entonces, yo lo que pensaba ahí, pues, o sea, es un caso muy loco, ya muy futurista Terminator, y la única forma de que blockchain se dé cuenta de que la persona falleció y ejecute la herencia, digamos de Ethereum o de criptomonedas o Cardano, es que, no sé, pues que haya un chip que de hecho está desarrollando el corazón y cuando deje de latir, llegue la información a la blockchain y se haga la ejecución inmediata de esa vaina. Entonces son cosas como la tecnología puede ayudar en esas cosas. Sí, o no necesariamente pues me implantaron un chip, pues que los contratos, las actas del gobierno, pues que le da el acta de función, que se monte la blockchain. Pero es que ese es el pedo, que como la blockchain es descentralizada, ¿cómo va a llegar un ente estatal a decirle, este se murió? Entonces ahí tocas depender de la tecnología. Pero es que es lo mismo, o sea, es que ahí es donde está el fallo, para mí es donde está el fallo del blockchain, porque en la transmisión del dato, siempre va a estar el problema en la transmisión del dato. Pues no entiendo. Digamos, usted que, yo me incrusto el chip que usted dice, ¿cierto? Y yo llego y le paso un imán por acá, hasta que él se dispare, o hasta que lo dañe, se dañó el chip, me morí. Para el blockchain ya se perdió o sea, ya maté a la persona, pero sigo vivo. Ok. Y ese es el problema, o sea, más que sea centralizado, porque mira que con el tema del blockchain también, que esos eran los principios que decían los autores o el autor de todo el blockchain, que la idea es que fuera descentralizado. ¿Y cómo lo vamos a llevar, por ejemplo, a bancos? Y ya se ve que hay bancos que manejan... La vivienda ya lo están aplicando con Binance. Ajá. Entonces uno ve que los bancos lo están cogiendo y es como el concepto se está perdiendo en algunos casos. Pues digamos que está muy grande pero bueno, ese no es el caso. El caso es que se pierde la trazabilidad o es vulnerable en la transmisión del dato, ¿sí me hago entender? O sea, el momento que yo llego acá y hago que el chip falle, se pierde la trazabilidad. Y es lo mismo, o sea, no necesariamente tiene que ser porque sea centralizado por el Estado. Y el Estado podría estar en la blockchain. Y para mí son esas discusiones que ya se deberían estar dando. Pero podría ser una solución que el Estado garantice con procesos en blockchain que esos certificados tienen mucha validez y que son inmutables. Entonces que usted sí se murió realmente. Y ahí se dispararía como bueno, ya disparé otra llave. ¿Y a quién se la entrego? Y ya pues... Pero es que ahí perdería el sentido. O sea, si llegamos a ese punto, volvemos al tema de los bancos. Pues si se murió mi papá, tenía una plata en la cuenta, pues necesito que se dio el certificado de función, un proceso de herencia, y bueno, yo soy su hijo, hágame la transmisión. Entonces ya no sería centralizado, sino nuevamente centralizado donde alguien le da órdenes. Entonces, por ejemplo, yo pensaba en el proceso de sucesión. Bueno, se murió, llevamos un proceso sucesorial. ¿A quién le vamos a ordenar que nos pasen la llave? A nadie. Entonces también se pierde un poquito el sentido de eso. Yo entiendo lo que vos me decís, pero es volver a lo mismo. Lo que pasa es que ahí tendrían que diferenciarse como están en este momento distribuidos el blockchain, que está en una parte que es no centralizada y la otra que están como semicentralizada, que sería centralizada pues realmente. Lo que pasa es que depende de... Bueno, no sabría decir, es un proceso más técnico, pero depende, digamos, también de la moneda, de qué tipo de tecnología maneja y todo. Pero yo creo que eso ya sería como más pues decisión de la persona que decida en dónde meter su inversión, ¿cierto? Porque al fin y al cabo eso es de inversión y si tenía 9 bitcoins es una masa de dinero considerable o después de adquisición considerable. No sé, igual esos temas, a mí me gustaría que tuviéramos un podcast pues yo tengo 2 amigos que tienen una empresa de blockchain, desarrollo de blockchain en general. Y sería muy interesante verlo desde la parte legal y desde la parte del desarrollo. Que habláramos sobre eso, porque eso igual, pues es hablar del blockchain
tiene muchas cosas. Sí, pues y uno cada vez aprende más. Yo recientemente aprendí que el blockchain tiene 6 capas. Yo pensé que era una vaina así como plana, pues, con el tema de los bloques, pues, y que se iban poniendo unos sobre el otro y demás. Hay mucho por aprender ahí y pues mira, empezamos hablando de propiedad intelectual. Y ya terminamos. Sí, no, igual la idea de eso es que sea algo como así más fresco. No sé si quieres abordar más o lo dejamos hasta acá. Yo creo que démosle su espacio a cada ítem. Y lo que decía, esto fue un abrebocas para la gente y muy importante. Y de hecho, pues nos sirve para evaluarnos, hacernos preguntas. Por ejemplo, lo que me preguntas ahorita del tema de alguien que paga Spotify y lo reproduce. Eso hay que hablarlo, hay que pensarlo, necesita más tiempo. Y el sentido del podcast, el sentido del podcast es como preguntarnos, o sea, preguntarnos porque realmente pues nadie tiene la solución a todos, el conocimiento de todos, y pues a mí me gusta mucho esto porque aprendo mucho de muchas personas, o sea, cada vez que me siento aquí aprendo cosas, se me van ocurriendo cosas, y la idea también es que de mi parte pueda ofrecerles algo que pueda cambiar, porque nosotros somos seres cambiantes todo el tiempo. Y la idea pues para mí es que yo no cambie, o sea, que yo cambie todos los días y no sea la misma persona de ayer, y que vayamos como cambiando esas ideas y vaya evolucionando como la capacidad o más pues como el concepto que uno tiene concebido ya por los años. Entonces es como la idea. Sí, total, pues yo cuando estaba en la carrera dije, voy a ser penalista y mira. No, y mañana puede ser otra cosa. Y mañana puede ser otra cosa, sí. O sea, ustedes tenés como un mundo pues, como una idea de para dónde vas, pero mira que la vida, y yo siento pues desde el conocimiento que yo tengo de vos, de cómo te conozco, siento que sos, o sea, muy, muy brillante en tu carrera y pues muy orgulloso de todo, de cómo has llevado ese camino que ha sido muy bonito, y la forma de meterle, de aprender, de compartir conocimiento, de emprender, porque emprender no es un camino fácil. Yo creo que ha sido más el tema de la curiosidad. El tema de la curiosidad y pues uno en la universidad nunca lo forman en esos campos que estamos hablando acá. O sea, nada, nunca tocamos esos campos. Y lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido como empíricamente y por experiencia pues, y buenos negocios, una que otra historia pues fallida, y seguimos aprendiendo en este medio y es eso. Porque todo es muy nuevo. Y es muy ajeno a lo que uno le enseñan en las facultades de Derecho, por ejemplo. En cualquier facultad. Y no, y va a crecer mucho más. Pues yo, por ejemplo, que estoy en una facultad de Ingeniería, uno se da cuenta que realmente a la velocidad que, digamos en el caso de la tecnología, que se mueve la tecnología, ni siquiera nos da a nosotros que estudiamos Ingeniería ahora otras ramas que no están ahí metidas con lo digital o las tecnologías digitales, se vuelve muy complejo. Pero nada, yo creo que podríamos cerrar ahí. Y cerrando, que la gente en su momento diga de qué tema de todos los que tocamos quieren que abarquemos, y lo vamos haciendo. Y yo creo que nos falta, pues ahorita hablaste de la empresa, yo creo que falta la pollita de la banda. La pollita de la banda. Bueno, la banda se llama Kitsugaki, hacemos rock matemático o post-rock, tenemos 3 álbumes. Los invitamos a que nos escuchen, porque sobre todo pues nos escuchan más afuera que acá, y qué bueno tener como gente de acá que nos escuche bastante. Y lo que yo siempre he dicho, o como decía Nietzsche en el Anticristo, nuevos oídos para nueva música. Entonces los invito a que nos escuchen Kitsugaki con 2K, y nos encuentran en cualquier ahí los pongo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Salud.